y está compuesta por 35 países, tiene dos mecanismos de protección a los derechos humanos, ¿no? Sí, son varios mecanismos. Los dos más importantes que vamos a hablar es de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿ya? Entonces, el tema de hoy es hablar de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Convención, la Convención Americana de los Derechos Humanos. Americana, Convención Americana de los Derechos Humanos, de protección de los derechos humanos. Teoría primero, esta convención fue adoptada el año 1969. Entra en vigencia, entra en vigencia el año 1978. Forma parte de, parte de la OEA, parte de la Organización de los Estados Americanos. Eso es la teoría básica, ¿no? Los datos, ¿no? Algunos datos. Ahora, esta convención es también conocida por ustedes como el Pacto de San José, conocida como ustedes por el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Pacto de San José. Entonces, más conocidos por ustedes por el Pacto de San José, pues su nombre es la Convención Americana de los Derechos Humanos, promovida por la OEA. Bien, ¿qué persigue? ¿Qué busca esta convención? ¿Cuáles son sus principios? Bueno, el año 1948 se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa declaración sienta Profesor, el marco referencial para que en los siguientes años se cree convenciones, pactos, tratados de derechos falta humanos. enfocar la cámara. ¿Sí? Bien. Entonces, el Pacto de San José, Costa Rica, ¿ha sido influenciado por la declaración? Claro que sí. Bien, ¿qué va a defender? ¿Qué protege el Pacto de San José? ¿Qué protege la Convención Americana de Derechos Humanos? Va a buscar protege los derechos y libertades fundamentales. Los derechos y libertades fundamentales. Eso protege el Pacto de San José. Protege los derechos y libertades fundamentales. Y ese Pacto de San José está compuesto por artículos. Por ejemplo, protege el derecho a la vida, el derecho a la vida, el derecho a una indemnización, el derecho al honor. O sea, todos los derechos fundamentales que hemos visto allá en derechos humanos está protegido por el pacto. Por ejemplo, ¿qué derechos protege? Protege el derecho a la vida, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la libertad de conciencia y religión, libertad de opinión y expresión y difusión del pensamiento. Protege el derecho a la educación, a la salud, al honor, a la buena reputación, a los recursos judiciales que garanticen la transparencia en la administración de justicia. Entonces, como esos derechos fundamentales y constitucionales están protegidos en la Convención, los estados están obligados a protegerlo. ¿Por qué? Porque como son pactos, convenciones, tratados, todos estos artículos que están formados, que forman la convención, que son más de 90 artículos, los estados al ratificar la convención se comprometen a cumplirlos. Entonces, esto va a generar obligaciones para los estados y la convención tiene que estar supervisando el cumplimiento
de este pacto, de esta convención, ¿no? O de este tratado, ¿sí? Entonces, esto origina obligaciones a los estados para proteger los derechos humanos. El Estado peruano, al ratificar la convención o el pacto, se va a comprometer, por ejemplo, a acatar lo que dice sus organismos supervisores. Eso significa lo siguiente. Mira, significa lo siguiente. Que la convención tiene dos instituciones supervisoras para proteger los derechos humanos. La convención o el Pacto de San José de Costa Rica tiene uno. A. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ujú. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Se entiende, no? Comisión Interamericana de Derechos Humanos. IDH, Comisión. Bien, entonces vamos a hablar de la Comisión. Bien, ¿la Comisión es una institución autónoma de la OEA? Sí, porque recuerden que estamos partiendo de la OEA, de los estados americanos. Entonces, cuando un grupo de personas, cuando una persona ve transgredidos sus derechos humanos en cualquier parte de un país miembro de la OEA, puede presentar su denuncia ante la Comisión, jóvenes, ante la Comisión. ¿Ya? Eso dice los principios de la Convención. Bien, vamos a definir qué hace la comisión. Bien, dice así. La comisión promueve, promueve la observación y el respeto por los derechos humanos. Uno, la comisión promueve la promueve la observancia y el respeto por los derechos humanos. Eso hace la comisión, ¿ve? O sea, en todos los países de América, en todos los países de América, en todos los países de América, de Centroamérica y de América del Norte, Dios mío, salió feíto esto ya, pero así más o menos, ¿no? Sí, ¿no? En todos los países de América, la convención está vigilando, supervisando el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Sí? Eso es, promueve la observancia y el respeto. ¿Qué más hace la comisión? Hace visitas in loco. Hace visitas in loco. Visitas en el lugar de los hechos. O sea, visitas en el lugar donde ocurre un acto violatorio de los derechos humanos. Hace indagaciones. Indagaciones. O sea, hace investigaciones. Presenta informes sobre la situación general de los derechos humanos en los países de América, o sea, de la OEA, y también presenta recomendaciones a los estados, recomendaciones a los estados, todos ellos para proteger los derechos humanos. Pero también la Comisión solicita medidas provisionales a la Corte, provisionales a la Corte. Ya vamos a hablar de la Corte, ¿no? Cuando de pronto va a haber un acto que viole los derechos humanos y va a ser irreparable. Y también la comisión recibe, recibe las denuncias, recibe las denuncias de manera individual, de manera colectiva o también de los organismos no gubernamentales, denuncias por violación a los derechos humanos, por violación a los
Derechos Humanos. Eso hace la comisión. Bien, pero para que la comisión reciba la denuncia por actos violatorios a los derechos humanos en cualquier parte de la región que forma parte de la OEA, ¿no? Dice que tiene que agotarse la vía interna, agotando la vía interna. Profesor, ¿y qué significa agotando la vía interna? Significa que la víctima debió presentar su denuncia ante el Poder Judicial, llegar a la máxima instancia del Poder Judicial, que es la Corte Suprema, y con esa sentencia desfavorable, y al ver que la justicia no le da la razón o no sanciona o no investigó debidamente ese acto violatorio, entonces la víctima, familiar de las víctimas, abogados o ONGs pro derechos humanos presenta la denuncia ante la comisión. Y la comisión admite la denuncia o la rechaza. Si la admite, ahora esa denuncia, la denuncia se presenta ante la corte. La presenta ante la corte. ¿Sí? Bien. Estamos hablando de las denuncias, ¿no? Bien. Ahora, ¿hay excepciones o no hay excepciones? Sí, hay excepciones. Profesor, ¿cuáles son las excepciones por la cual la comisión podría aceptar una denuncia de una persona sin haber agotado la vía interna? ¿Cuál es, profesor, las excepciones? Uno dice cuando no existe garantías de un debido proceso. Cuando no existe garantías de un debido proceso. De un debido proceso. Cuando no existe garantías de un debido proceso, entonces veo, ¿no? A ver, parece que en el Perú el Poder Judicial está parcializado a favor del gobierno del Estado. Parece que el que originó la violación de derechos humanos es parte del Estado. Por lo cual, si está parcializado, entonces no hay garantía de un debido proceso que pase a la comisión. O de repente, cuando la justicia demora de manera injustificada. Cuando la justicia demora de manera injustificada. Entonces, ¿eso que pase a dónde? A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, ahora, siguiente. Si el caso llegó a la comisión lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Presentar ante la Corte la denuncia. La denuncia. Entonces, ¿eso dónde va? Al siguiente organismo, ¿sí o no? Al siguiente organismo. ¿Cuál es el siguiente organismo? La Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, pongo por aquí la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. De la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos es el brazo judicial de la OEA. O sea, es el órgano judicial de la OEA. Lo pongo por acá, es el órgano judicial. Órgano judicial. Bien. ¿Qué hace la Corte cuando recibe la denuncia de la OEA? Primero vamos a entender, ¿no? ¿A quién recibe la denuncia la Corte? ¿Ya? Primero vamos a eso, ¿no? ¿A quién recibe la denuncia? La Corte, ¿a quién recibe la denuncia? Salud. Bien, miren, la Corte hace esto, mira. La Corte atiende
La Corte atiende a dos. Atiende a la comisión, atiende a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y atiende al Estado parte de la convención. Bien, definición de de la Corte es el órgano judicial. Es el órgano judicial. Si hablamos de órgano judicial, acá están los jueces, ¿sí o no? Claro, 7 jueces. 7 jueces. Bien. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más hace la Corte? Por ejemplo, cuando la Corte recibe la denuncia, llama a una audiencia pública. Llama a la audiencia pública. Al juicio. Audiencia pública. Y escucha los alegatos de los acusadores de la comisión y de los acusados, que sería el Estado, ¿sí o no? Bien. ¿Qué hace la Corte? Interpreta la convención. Interpreta, examina la convención. O sea, ¿la convención qué cosa es? El convenio, pues no, convenio. La convención. Los artículos que protegen los derechos humanos, ¿sí o no? Y luego emite una sentencia vinculante. Luego emite una sentencia vinculante. Da sentencias. ¿A quién sentencia el Estado? Y su sentencia es vinculante, ¿sí o no? Sentencia vinculante. Y cuando la Corte da sentencia vinculante, está ejerciendo una función. ¿Qué función? La función contenciosa. ¿En qué consiste la función contenciosa? Que la Corte responsabiliza a un Estado si ha vulnerado derechos humanos. Función contenciosa. Emite una sentencia vinculante. Pero la Corte también tiene otra función, la función consultiva, que la Corte emite opinión. Emite opinión. ¿Sobre qué? Sobre las normas internacionales de derechos humanos. La Corte compara una norma interna peruana, chilena, si es compatible con los principios de la Convención. Y esa es la función consultiva, ¿ves? La función consultiva. Pero esa función consultiva de la Corte que emite opinión, esa opinión es no vinculante. No vinculante. O sea, no obligatorio. O sea, esos son los principios, jóvenes, de la convención, ¿no? De la Corte, perdón. La Corte da, ¿no? Tiene funciones vinculantes, tiene funciones donde ejerce sentencia vinculante y la función contenciosa, tiene función consultiva, que la Corte emite una opinión no vinculante, la Corte supervisa, entre otras funciones también supervisa sus sanciones, supervisa sanciones, ¿no? Que las sanciones se cumplan, ¿no? Y también la Corte emite medidas provisionales. Medidas provisionales. Bien. Entonces, miren, jóvenes. Caso. Si hay una violación a los derechos humanos en el Perú, y como Perú forma parte de la OEA, y el Perú ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, entonces lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Lo que va a hacer es que esta persona se defienda, denuncie el caso, de repente al Poder Judicial, y agotando todos los recursos internos y no encontrar justicia, entonces puede presentar la denuncia ante la comisión. La comisión le va a decir, ¿agotaste la vía interna? Sí. O la comisión dice, o le responden, no, no pude agotar la vía interna porque no encontré recursos transparentes, no había garantido un debido proceso, o simplemente mi caso está en el Poder Judicial, pero está demorando de manera injustificada. Entonces el caso pasa a la comisión admite la denuncia y presenta el caso ante la Corte.
Jamás la Corte va a atender a las personas. La Corte tiende a la Comisión y al Estado parte. Una vez que llega la denuncia de la Corte, llama a una audiencia pública, escucha las partes, sus alegatos, interpreta y examina los principios de la Convención, ¿no? Dictamina una sentencia responsabilizando internacionalmente al Estado por no proteger o violar derechos humanos, función vinculante. Ahora, ¿qué significa vinculante? Función contenciosa vinculante. Significa que las sentencias, los fallos de la Corte son obligatorios e inapelables. Ahora, el principio de la Convención del Pacto de San José de Costa Rica es proteger los derechos fundamentales como la vida. Entonces, va a restringir la pena de muerte. La pena de muerte va a estar restringida a un solo delito, traición a la patria en caso de guerra. De ninguna manera los países que ratifican la Convención Americana de Derechos Humanos, una vez firmado, ¿no? la convención, pueden extender la pena de muerte. Ya no pueden extenderla, jóvenes. Bien, entonces, ¿va a haber una protección a la vida? Sí. ¿Y una protección a una indemnización y reparación a las víctimas? Claro que sí. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que hace la convención y la corte. Bien, pero habíamos dicho que la OEA tiene dos mecanismos que vamos a ver hoy. Ya hemos visto la convención y ahora hemos visto sus dos órganos de protección y supervisores de derechos humanos en el continente americano, Comisión y Corte. Pero vamos a ver el segundo, pues, ¿no? La Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana. Punto 2. La Carta Democrática Interamericana. Bien. ¿Cuál es su objetivo de la Carta? Uno, defender la democracia participativa. Defender la democracia participativa. Dos, es tomar medidas de protección a esa democracia. Si la democracia está en países de América, de la OEA, están en riesgo, en amenazas, entonces hay medidas rápidas que adoptar. ¿Sí? Bien, esta carta nos habla, por ejemplo, de los principios o valores democráticos. ¿Cuáles son los principios democráticos o cuáles son los valores democráticos? Uno, son valores democráticos de la Carta Democrática Interamericana suscrita en el Perú el año 2001, el 11 de septiembre de 2001. Los países de la OEA se reúnen acá, o miembros de, ¿no? Los presidentes de los países miembros de la OEA se reúnen acá y suscriben la Carta Democrática Interamericana. Un valor democrático de la Carta es la eliminación de toda forma de discriminación. Eliminación de la discriminación. Discriminación. Otro valor de la democracia, de la Carta Democrática, es, por ejemplo, elecciones, ¿no? Elecciones limpias, transparentes, ¿no? Limpias y transparentes. O sea, un principio de esta carta es que cuando se celebran elecciones debe ser transparentes y periódicas, ¿no? Cada 4 años, cada 5 años, depende de cada país. Pero tiene que ser elecciones transparentes, sin vicios de irregularidades o favoritismos. Otro elemento
o valor de la Carta Democrática es que el ejercicio del poder, ejercicio del poder, ¿no? Del poder. El poder emana del pueblo, dicen ustedes, ¿no? Y quien ejerce el poder lo hace con las limitaciones y las responsabilidades que la Constitución y la ley lo dan. O sea, el ejercicio de poder bajo un Estado de Derecho. Bajo el Estado de Derecho. Bajo el Estado de Derecho. Ajá. Eso es otro elemento de la democracia. Es, por ejemplo, probidad, probidad y transparencia de los derechos sociales. Otro principio de esta carta, suscrita en 2001 en el Perú, ¿no? Es también la independencia y equilibrio de poderes. Así es. Entonces, ya tenemos dos mecanismos. Muchos críticos dicen que esta carta es un complemento a la convención, porque la convención protegía los derechos fundamentales y sociales y económicos de las personas, pero no hablaba un tema muy específico que es los principios del valor de la democracia. Entonces, dice que esta carta de 2001 complementa la convención. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a marcar, jóvenes. Marquemos, por favor. Marquemos, a ver. Si no hay preguntas, ahora las preguntas, a ver, por favor. Si no hay preguntas, no hay dudas, a ver. Soy todo oídos. Acá tengo mis lentes, por si acaso, para leer sus preguntas. Ya el material está compartido, creo. A ver, el mismo material de la semana pasada es el material de hoy, ¿ya? A ver si está compartido. No sé. Oye, te compartí el material ayer, la semana pasada, ¿no? No te compartí el material. ¿No? Ya, ese mismo material que dice protección de los derechos humanos, también está este tema, ¿ya? O sea, esa semana, el material de la semana pasada sirve para 2 semanas, ¿ya? Bien, Alice, ahí está, qué chévere, ese es, muy bien. Hasta las 4 tenemos, ¿no? Ya. Bien, jóvenes, entonces voy a sentarme un ratito. Saquen su folletito. Profesor, disculpe, ¿qué era la función contenciosa? La función contenciosa es que cuando el caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que va a hacer es la Corte evaluar la situación y con los medios probatorios que les alcance, va a emitir una sentencia vinculante. O sea, la función contenciosa es cuando la Corte saca un fallo, una sentencia, y normalmente la sentencia es contra el Estado. Equilibrio de poderes, poder legislativo, ejecutivo, judicial. Un valor de la democracia es la separación y equilibrio de poderes, ¿no? Separación, independencia, equilibrio de poderes. Bien, ahora, siguiente. La función consultiva, ¿en qué consiste? En que la Corte va a dar una respuesta, una opinión. ¿Sobre qué? Sobre el derecho internacional, sobre el derecho internacional que protege los derechos humanos. Pero también puede dar una opinión consultiva, o sea, la función consultiva es dar una opinión no vinculante, no obligatoria,
sobre las compatibilidades que da el Poder Ejecutivo, el Congreso de un país, si son compatibles con lo que dice la Convención. Esa es la función consultiva, por ejemplo. La función consultiva es eso. Por ejemplo, el indulto de PPK a Fujimori. ¿Sí? Bien, el indulto se hace con un decreto supremo. Este decreto supremo fue consultado a la Corte, o sea, fue la comisión que le consulta a la Corte que se pronuncie sobre si ese indulto está dentro de la compatibilidad de la convención. Y la Corte dijo, no, es incompatible con los principios de la convención. Entonces le dice el Estado peruano, revise el indulto. Y jóvenes, el indulto se revertió, ¿sabías? Se revirtió, o sea, se anuló el indulto y Fujimori regresó preso. Y regresó preso porque la Corte emitió una opinión sobre el indulto de Fujimori. ¿Ya? Muy bien. ¿Otra pregunta, jóvenes? Profesor, antes de llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿debe llegar primero a la Corte Suprema? Bien, buena pregunta. Para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reciba la denuncia, es necesario que la víctima, familiares, hayan agotado todo el recurso interno, hayan exigido al Estado que el Estado se pronuncie, que investigue, que sancione y repare a la víctima. Pero como el Estado no hizo nada, entonces el caso que pase a la comisión. Requisitos, agotar todas las instancias internas. Así es. Bien, ¿no hay otra pregunta, jóvenes? Preguntas, preguntas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya, empezamos, ¿no? Si no hay preguntas. Bien. Página del folleto. ¿Qué página tiene el folleto, jóvenes? ¿Qué número es su página? Gracias. A las 4 acabamos, ¿no? Mm, ya, sí. Pues está un poco adelantado, creo. O... No, no. Sí, ¿no? Ya. Uno dice así. En una clase de derechos humanos, un estudiante pregunta si cualquier persona en América puede denunciar ante el sistema interamericano. Y eso es verdadero, jóvenes. ¿Por qué? Porque el principio de la convención dice que los países, los ciudadanos o las personas que residen en un país miembro de la OEA pueden recurrir a este sistema interamericano por denunciar de derechos humanos, ¿sí? ¿A dónde tendría que presentar denuncia? Ante la comisión. Uno, dedo. Dos.
Dice, los derechos humanos es un tratado fundamental para el continente americano. Referirse a esta definición, ¿a qué estamos hablando? ¿Cómo se llama ese pacto o tratado internacional de derechos humanos en América? El Pacto de San José de Costa Rica. Dos avión. Muy bien, Daniela, muy bien. Silvia, Silvia Irene. Tres, durante una conferencia sobre derechos humanos en América, un experto menciona que los estados que han ratificado la Convención Americana de los Derechos Humanos asumen ciertos compromisos fundamentales. Entre ellos destaca la obligación de espacio, los derechos reconocidos en la Convención y de garantizar el acceso a en caso de vulneración de dichos derechos. ¿Qué marcamos la 3? La uno dedo, la 2 avión, la 3 el Estado se compromete a promover acuerdos diplomáticos internacionales, o sea, los derechos reconocidos en la Convención y de garantizar el acceso a en caso de vulneración de derechos. En caso de vulneración de derechos, ¿el Estado promueve acuerdos diplomáticos internacionales? No. En caso de violación de derechos humanos, el Estado debe proteger recursos judiciales efectivos, ¿no? Avión, muy bien. 3 avión. 4 durante un seminario jurídico sobre justicia internacional sobre América Latina, se analizó el rol consultivo de la Corte Interamericana. El rol consultivo lo tiene en la parte derecha. La función consultiva, que la Corte emite opiniones no vinculantes, ¿sí o no? 4 avión, muy bien. No puede ser de eso, pues. Porque ves, es una función sancionadora que establece, no, la función sancionadora de la Corte es que emite una sentencia vinculante, ¿sí o no? 5, ¿qué marcamos las 5? A ver. La 5, la Corte ha emitido una sentencia vinculante obligatoria, función contenciosa. Muy bien, 5 casa. 6, vamos a marcar verdadero o falso en la 6. A ver, ¿qué marcaste en la 6? Por ahí me dice Tamaya. 6 avión, me dice Tamaya. A ver, ¿será avión? Uno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia para emitir sentencia vinculante. Verdadero. La Corte puede recibir denuncias directamente. No, no puede ser, no, ese es falso. La Corte realiza funciones consultivas. Verdadero. Y la Corte está facultada para emitir recomendaciones políticas. No, la Corte no emite la forma en que los países se van a conducir. La Corte está facultada para emitir con recomendaciones políticas. No, va a dar recomendaciones, pero que en protección a los derechos humanos. Entonces la clave sería avión. Bien, ¿ah? 7, marcamos las 7, por favor. Casa, ¿no? Claro. ¿Cuál es la situación por la cual la Comisión Interamericana puede recibir una denuncia rápida y directa cuando la justicia tarda de manera, ¿no? Injustificada? Muy bien, 7 casa, 8.
8 dice así. ¿Cuál de las siguientes opiniones define correctamente la comisión? La comisión emite, promueve la protección del derecho humano, ¿no? 8, bien. 8 beso. Oye, 8 beso. Y la 9. Tras la protesta de los fallecidos, profesor, cuando ha habido fallecidos por las protestas sociales, ¿las víctimas podrían denunciar el caso o no? Sí. ¿Dónde podrían denunciar el caso? Ante, ante la corte o la comisión. La respuesta es la comisión, ¿sí o La no? La comisión. comisión admite la denuncia. Muy bien. 9 besos. La 10. ¿Cuáles las funciones principales de la comisión y las de la corte? ¿Hay funciones principales? Sí. A, la comisión actúa como tribunal, no. Quien actúa como tribunal, órgano judicial en la corte. A, no puede ser. B, la comisión recibe peticiones, promueve acuerdos amistosos y presenta casos a la corte que dicta sentencias vinculantes. Esa sí es 10 besos, 10 besos. 11. ¿Qué marcamos en la 11? A ver. Función consultiva. Que la Corte emite una opinión no vinculante sobre las normas que dan los estados de la OEA para ver si estas normas son compatibles con los principios de la Convención. La función contenciosa. Que la Corte emite sentencias vinculantes y responsabiliza al Estado internamente por violación de derechos humanos. Supervisión de cumplimiento de sus sentencias, que la Corte supervisa las sentencias que ella emite a los países miembros. Clave, avión, muy bien. Y la 12 me preguntan sobre la comisión. Es una pregunta de la comisión, la 12, ¿no? Bien, vamos a ver con esa pregunta de la comisión, ¿ya? Vamos a ver. Dice así. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede recibir denuncias de individuos, grupos o organizaciones, ahí está, de individuos, de grupos o de organizaciones no gubernamentales por derechos humanos. Verdadero. Para presentar una denuncia a la Comisión es obligatorio agotar la vía interna, sí, pero hay excepciones, sí, salud, hay excepciones. Verdadero también. La 3. La comisión tiene la facultad de emitir sentencias vinculantes. No. Quien emite sentencia vinculante es la corte, por eso esa es falsa. Y la 4. La comisión considera que un caso es grave, solicita a la corte que tome medidas provisionales porque el derecho humano va a violarse y va a ser de manera irreversible. Sí. Me quedó una duda respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sea una entidad autónoma. ¿Podría explicar eso? Que es autónoma en el sentido de que no recibe presiones de otros organismos internacionales, pues, ni de los gobiernos. Por eso muchas veces el Poder Judicial dijo, esto no es una violación de derechos humanos en el Perú, pero para la Corte o para la Comisión que admitió esta denuncia y la presentó a la Corte, ha sido, joder. Entonces la clave de la 12 sería casa, 12 casa, ¿ya? Bien, entonces jóvenes, si no hay otra pregunta, te estaríamos terminando la clase de hoy, ¿ya? Cuídense chicos, un abrazo a todos. Nos vemos jóvenes, nos vemos ya, el material está compartido, ¿ya? Bien chicos, cuídense, cuídense. Nos vemos. La Miss Angelique, fíjate. ¿Está resfriada, la Miss? No, no. También es por la pista. Por eso no quiere que la pisar. Dije, Quiero que haga pizarra, profe. no, ya. Chao, profe.